El triángulo. El triángulo es una de las figuras planas básicas en la geometría. Es un polígono de 3 segmentos de recta que definen sus lados y determinan un área. Las características principales de los triángulos. Número 1, que son figuras planas. Tienen área pero no volumen. Número 2, los triángulos son polígonos. Tienen 3 lados. Número 3, la suma de todos sus ángulos es igual a 180 grados. Número 4, la suma de dos de sus longitudes es mayor a la longitud del tercer lado. También el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Por ello es que es la forma idónea para todas las estructuras de construcción. Cualquier otra forma geométrica no será rígida o estable hasta que no se triangule. A continuación podremos observar cómo un cuadrado y un pentágono se pueden convertir en estructuras rígidas. Este tipo de estructuras adquieren una gran rigidez y tienen infinidad de aplicaciones. La triangulación de estructuras. Desde los inicios de la humanidad se comenzaron a utilizar estructuras trianguladas. Por ejemplo, el tipi fue una de las primeras y están formadas a base de triángulos, hechos de varas de madera o varas de bambú unidas entre sí y cubiertas con pieles sobrepuestas unas con otras para cubrirse de la lluvia. Sin duda, la estructura reticulada más famosa del mundo es la Torre Eiffel, que mide unos 300 metros de altura. Creado por el ingeniero civil francés Alexandre Gustave Eiffel en 1889. Su base consiste en 4 enormes arcos que descansan sobre 4 pilares situados en los vértices de un rectángulo. En conclusión, el triángulo es una de las figuras geométricas más empleadas en la construcción de edificaciones por tener la propiedad de mantener su forma al aplicársele fuerza sobre él. Los triángulos. El triángulo es la figura geométrica más estable. Es la que utiliza la misma geometría para distribuir la fuerza. Cuando se aplica una fuerza sobre él a compresión, lo que hace es que distribuye la fuerza sobre 2 aristas y la parte de abajo la contrarresta a tensión. Este principio se utiliza en varios tipos de estructuras, desde un andamio de un albañil que se rigidiza por medio de triángulos hasta una cerca que puede ser muy amplia o muy larga y se puede ir triangulizando, y esto lo que hace es que le genera más estabilidad. También, así como las grúas o todos esos elementos altos, los joists, las geodesias o las estereoestructuras utilizan triángulos como su base para soportar y tener un equilibrio casi que perfecto. Lo único que se tiene que hacer en estas estructuras es calcular el peralte de los hierros o el material que se va a utilizar, bambú, acero, aluminio, y también el largo, porque dependiendo del largo es la fuerza que va, entre más largo sea, es más débil la compresión, y entre más corto sea, es más fuerte a la compresión. También la estructura más famosa que existe triangulizada es la Torre Eiffel, pero este principio puede ser utilizado a una mayor escala o con una mayor fatiga de estructura en un puente. Como se puede ver en todo el país, que existen varios tipos de puentes de forma triangulizada.
El joist. El joist es una estructura de alma abierta, sumamente versátil, el cual es producido industrialmente. Tiene la capacidad de cubrir grandes espacios y soportar altas cargas de trabajo, lo que traduce en un menor costo con respecto a sistemas similares. Es un entramado, es como un tipo de celosía de acero, que consiste en su forma estándar de cuerdas paralelas con diagonales, que permite cubrir las luces entre los puntos de apoyo. Su principal función es soportar un techo o una losa y transferir las cargas de las mismas a la estructura, a las vigas o las columnas. Para diseñar adecuadamente estos joists, el ingeniero debe considerar las luces, el espacio, la pendiente, las cargas vivas, las vigas, cargas laterales, efecto de viento, los criterios de deformación, las máximas alturas de la celosía, aunque estos joists pueden adaptarse a una gran variedad de usos arquitectónicos. Las mayores economías se obtienen cuando se usan un detalle ya estándar. Como características de los joists, vienen disponibles en longitudes estándar de 6 y 12 metros. Se fabrican peraltes de 10, de 15, de 20 y de 25 centímetros. Su resistencia a fluencia en cordón doble superior y diagonales de 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado y cordón inferior de 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Las ventajas de utilizar los joists en las estructuras es que estos pueden encargarse para cubrir luces y cargas muertas. Ven acá. ¿Qué es una estructura? Es una estructura espacial reticulada compuesta por barras y nudos unidos entre sí. Forman un tejido sinérgico extremadamente resistente y liviano. Consiste de por lo menos dos mallas paralelas externas y una malla interna conectiva. La combinación de estas mallas forman a su vez compleja red geométrica y repetitiva de polígonos, poliedros y triángulos equiláteros. Las barras, pieza o elemento rígida, sólidas por el trabajo o compresión, prismática o cilíndrica, lineales y rectos esbeltos, perfectamente cortos por el trabajo o la compresión. La sección mínima, comprada con sus otras dimensiones capaces de conducir esfuerzos axiales de tracción o compresión a lo largo de su eje. Bicéntrico. Las barras pueden estar formadas por tubos redondos o cuadrados, ángulos, barras o planchuelas. Los nudos son los puntos de concurrencia de las barras. Un nudo puede estar compuesto por uno o tres elementos que tienen como finalidad unir firmemente las barras concurrentes. En caso de unir los extremos de las barras con soldadura, o esta misma soldadura uniendo y fundiendo las barras de la que actúa un nudo. Los nudos son los puntos de concurrencia de las barras. Un nudo puede estar compuesto por uno, dos o tres elementos que tienen como finalidad unir firmemente las barras concurrentes. En caso de unir extremos de las barras con la soldadura, en esta misma soldadura uniendo o fundiendo las barras la que actúa un nudo. Retícula, tejido con forma de red, conjunto de dos o más cordones o hilos cruzados o paralelos. La sinergia, cooperación de acción de dos o más causas cuyo efecto superior a la suma de efectos individuales. ¿Qué formas pueden tener una estructura? Cualquiera. Las estructuras pueden ser rectas, curvas o combinación de ambas. Por lo general, las estructuras laminares rectas, todas las barras tienen la misma longitud. En el caso de construir estructuras laminadas curvas, las barras de los cordones superiores tienen una longitud diferente a los cordones inferiores o viceversa. Una de las estructuras, por definición, debe estar compuesta como mínimo
de dos mallas paralelas o la malla conectiva inclinada. ¿Qué ventajas tiene una estereoestructura? La principal ventaja de una estereoestructura es su relación peso-resistencia, la livianidad de sus componentes unidos formando grandes placas laminadas sinérgicas de extraordinaria resistencia por la aplicación de gran variedad de usos. La facilidad de ensamble de sus partes de esta otra ventaja muy importante, ya que permite que una amplia red social puede construir con ella con prácticamente ningún conocimiento o poca dirección. ¿Qué debe tener en cuenta al diseñar o especificar una estereoestructura? Livianidad de sus componentes, resistencia a la corrosión, buena resolución del nudo, evitar corrosión galvánica por diferentes uniones de distintos metales, evitar mantenimiento y fácil manipulación y ensamble. El comportamiento estructural. Una estereoestructura puede comportarse como una losa, un tabique, viga o columna. El comportamiento de la estereoestructura como losa. La malla externa superior está sometida a compresión y malla externa inferior está sometida a tracción, tomando ambas los esfuerzos axiales. Y la otra es la malla conectiva o intermedia, toma los esfuerzos de resbalamiento. Las aplicaciones de las estructuras geodésicas en el presente son como la estructura geodésica es un domo y son utilizadas para hacer invernaderos. Vemos algunas casas también que son hechas con geodesias, que obviamente son diseños totalmente circulares, y hay una propuesta del domo de Houston que es una solución ambiental para la ciudad que tiene muchos problemas, y estas son algunas de las aplicaciones que tienen las estructuras geodésicas. Y las triangulares las podemos ver las estructuras triangulares las podemos ver en muchos lugares en nuestra vida cotidiana, en puentes, en pasarelas, en voladizos, en entrepisos. Son parte elemental de la construcción, puesto que el triángulo, como habíamos hablado, es la figura geométrica que no se deforma, poniéndole apoyos y diseñándola de una forma correcta. Las conclusiones sobre las estructuras que estamos hablando son estas. La geodesia, el domo geodésico como estructura, es una estructura muy buena, puesto que es un círculo, y el círculo es la figura geométrica plana que abarca más área que todas las demás figuras. La distribución de fuerzas en un domo geodésico es muy buena porque se utiliza a través de triángulos, y los triángulos se van uniendo a través de nodos, que estos son los que distribuyen la fuerza en toda la estructura. Los triángulos se conectan por medio de los nodos, y las estructuras geodésicas por medio de triángulos pueden ser hechas de materiales muy ligeros y no son costosas. La ventilación en una estructura geodésica funciona muy bien porque el aire ingresa por el centro y puede salir por la parte de abajo del domo, que es más o menos como un iglú, y el costo de esto es muy bajo a la hora de construirlo. Las estructuras triangulares son muy eficientes en la construcción, puesto que se usan como voladizos, entrepisos, y a la vista son muy agradables por la forma en la que se van uniendo los triángulos. Los triángulos resisten muchos esfuerzos
y el triángulo es la única forma geométrica que no se deforma, sabiendo colocarla y agregándole barras para hacer la estructura más eficiente y más resistente.